pensado una cosa? Si usted está su corazón aquí y está su cuerpo aquí, su alma está con que quiere ver un partido de fútbol, quiere estar en una discoteca, quiere estar tomando alcohol, usted es esclavo en la iglesia. Usted es esclavo en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hace de obligación, hermano. Para mí dejar de ir a ver a Boca Juniors, a ver al club al que tanto quería, no fue una carga. Haber dejado de tomar alcohol, de ingerir drogas, de ir a los boliches, a cuantos lugares depravados, hermano, no fue para mí una carga. ¿Sabe por qué? Porque Dios me limpió. Y cuando vengo a la iglesia no estoy lamentándome diciendo, me he venido el domingo, ya está jugando Boca la final del... No, sino que Dios cuando limpia, nos limpia perfecto, hermano. Cuando nos lava bien. Cuando nos perfecciona bien. Cuando nos purifica bien. ¿Y sabe qué? Usted le tiene que seguir a Cristo por amor. No le siga al Señor, hermano, por obligación. Somos llamados a ser libres, no a ser esclavos. Amén. Y si usted pone de su predisposición, hermano, Dios lo va a limpiar. Muchas veces estamos esperando años en el lugar, hermano, esperando a que Dios nos cambie. Y va a seguir esperando. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya hizo lo que tuvo que hacer en la cruz del Calvario, que es pagar sus pecados y morir por usted y darle acceso a la vida eterna. Ahora, si quiere cambiar usted tiene que poner de su parte. Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que podamos guardar sus mandamientos. ¿Sabe las veces que he intentado dejar de tomar, de ingerir drogas y un montón de cosas, hermano, y no he podido por mis fuerzas? Y cuando he entrado a la iglesia, hermano, Dios me lavó sin que yo sepa nada. Dios me purificó sin que yo sepa nada. Y un día pasaron como 1 año y medio, hermano. Yo estaba en la iglesia, adorando y alabando a Dios libremente. Dios nos sigue purificando. Amén. El Espíritu de Dios jamás deja de obrar. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos imperfectos. Y mientras está la imperfección, el Espíritu Santo sigue obrando. Amén. Yo digo siempre en testimonio que haber dejado el alcohol, hermano, que Dios me haya librado, me haya limpiado de eso, no fue tanto. ¿Por qué le digo? Porque es más duro mi corazón. Porque es más duro mi carácter, hermano. Porque es más duro mi temperamento. Y Dios aún sigue trabajando en eso, hermano. Yo aún sigo necesitando que Dios me limpie. Y esa es la obra de Dios, hermano, reconocer. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos el error, ahí empezamos a trabajar. Ahí le dejamos todo en las manos de Dios y le decimos, Señor, yo no puedo. Y ahí es el Espíritu de Dios, empieza a obrar. ¿Cómo lo voy a ayudar a Néstor? ¿Cómo lo voy a ayudar al pastor Villafañe? ¿Cómo lo voy a ayudar al ministro Alejandro Chaile? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la iniciativa de que Dios nos ayude. Amén. No es que Dios cambie de opinión, lo que cambiamos somos nosotros. Usted va a ver por el rey Ezequías, Dios le había sentenciado a muerte. Amén. Y él le pidió a Dios, él oró a Dios y Dios le concedió 15 años más. No es que cambió el Señor, cambió el corazón de Ezequías. Eso produce el cambio, hermano. Amén, pero empieza en nosotros, con la ayuda de Dios. Y Él nos empieza a guardar, Él empieza a hacer que nosotros guardemos sus mandamientos. Y ahí se manifiesta el amor de Dios. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y a partir de que ese día que nosotros tuvimos esa comunión con Dios, hermano, nuestra vida jamás fue igual. No sé si usted ha sentido la misma experiencia que yo, pero ese día que yo entré por la iglesia, hermano, mi vida cambió por completo, aleluya. Quizás no cambió de un día para otro, pero mi vida cambió. Y esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Un día nos va purificando. Cada vez que nos acercamos a su presencia, Dios nos purifica y nos purifica. Y ¿sabe qué? No estamos más solos. Yo os rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Y hay un hermanito Nueva Esperanza, la hermana Mabel la debe conocer, el hermano Carrizo. También el hermano René, varios lo conocen. Es un muchachito grande que vive solo. Ya debe tener sus 70 años. Un muchachito grande. Y él siempre dice, yo estoy solo, hermano. Yo estoy solo. Estoy abandonado. Aquí no me da una vuelta a nadie. Y una vuelta le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo no le contestaba nada. Y una vuelta le dije, ¿qué es Dios para usted? ¿Qué representa, qué simboliza Dios en su vida? Y Dios es mi todo. Entonces no está más solo. Entonces no vas a estar más solo.
Amén. ¿Por qué? Porque dice el Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Amén. No dejará más huérfano, dice el Señor, sino que vendrá el Espíritu sobre vosotros. Amén. Y hay veces que estamos rodeados de gente, hermano, y aún así estamos solos. Estamos amontonados de gente y aún así estamos solos. Pero dice el Espíritu de Dios, una vez que tú me conozcas, nunca más estarás solo. ¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros para siempre. Y lo está leyendo usted. Y lo ha leído usted, aleluya. Son promesas del Espíritu Santo. El Espíritu, la verdad, del cual el mundo no le puede recibir. Pero porque no le ve ni le conoce. El mundo no le puede recibir. Y sigue sin poder recibirle. Si no, este lugar estaría lleno. Pastor, este lugar teníamos que hacer de 2 pisos y todos le conocieran y todos le recibieran. Pero dice la palabra que Él ha preparado un pequeño remanente. ¿Y sabe qué quiere decir un pequeño remanente? Un pequeño grupo. Y no solamente un pequeño grupo, sino un grupo seleccionado. Adquirido por Dios, dice la palabra. Amén. Para el real sacerdocio. Amén. No somos llamados por así nomás, hermanos. Somos llamados con llamamiento santo. Por eso yo pensaba cuando he entrado a esa iglesia, he venido por complacerle a mi esposa. No. He sido llamado con llamamiento santo. Usted que está en este lugar, he sido llamado con llamamiento santo. Y usted tiene que creerlo, hermano, que el que lo llama es Dios. Y usted al estar en este lugar quiere decir que el Espíritu Santo ya está obrando. Usted al estar sentado ahí recibiendo la palabra quiere decir que el Espíritu ya está obrando, que el Espíritu ya está trabajando con nosotros. Amén. Por eso le dijo el Señor al profeta, ve a la casa del alfarero y ve cómo trabaja aquel hombre. Ese es mi pueblo. Ese barro es mi pueblo. Oh casa de Israel, yo soy tu alfarero. Amén. ¿Y qué hace Dios? Nos rompe. Cuando estamos mal hechos, ¿qué hace el Señor? Nos rompe. ¿Y sabe qué? De ese barro, hermano. ¿Por qué? Porque del polvo eres, al polvo volverá. Del Señor del barro, del lodo nos hizo. Entonces, Señor, necesitamos nosotros que el Señor vuelva a romper esa vasija. Para que de ese lodo que una vez nos hizo, nos vuelva a perfeccionar. Y dice la palabra del Señor, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tenemos el placer, el privilegio de conocerle a Dios. Amén. ¿Cuántas personas anhelan, hermano, conocer a Dios? Pero a usted le ha sido concebido. Esa gracia le ha sido regalada a usted, hermano. Y no es cualquier cosa. ¿Sabe qué? El Señor dice que cegó el entendimiento de muchos. Cuando vino el pueblo de Israel, hermano, el Señor le cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le conozca, para que no le reciba. Pero el Señor a usted le ha destapado el velo. Le ha quitado el velo que hay en sus ojos. ¿Para qué? Para que le pueda conocer. ¿Y para qué? Para que seamos testigos de Cristo. Somos testigos de Él, hermano. ¿Sabe por qué? No por lo que creemos, sino por nuestras obras. Amén. ¿Por qué? Porque los diablos también creen, dice los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Eso nos pone en aprieto a nosotros porque no nos basta solamente con creer. Amén. ¿Por qué? Porque los demonios también creen. A nosotros dice la palabra, aleluya, en tu nombre, Señor, bautizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, sanamos enfermos. Apartó de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan enfocados, hermano, en el ministerio que nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios. Y es lo primordial, hermano, hacer la voluntad de Dios. Usted no le hace falta conocer la Biblia etapa a etapa. Con que usted haga la voluntad de mi Padre que me envió, como dice las Escrituras, ya le alcanza. Amén. Y no es una carga, hermano, hacer la voluntad de Dios. Es un placer. No es una carga, hermano, hacer la voluntad de Dios. Es un privilegio. No es decir, qué aburrido que son los pentecostales. Qué aburrido que son en esa iglesia. No toman, no van a fiesta. Cómo se divierten, no bailan. Pero ¿sabes qué? La paz que lo da Dios no la da nadie. El gozo que lo da Dios, hermano, no lo da nadie. Amén, por eso dice la palabra, has cambiado mi lamento en baile. No sé quién leyó el hermano Alejandro el otro día. Has cambiado mi lamento en baile. Mi tristeza en gozo, has enjugado toda lágrima. Amén. Y eso nos da el Señor. Ese privilegio, por eso dice la palabra, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y no es que, hermano, como dice la palabra en Josué,
¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esa misma promesa nos está haciendo a nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el Espíritu que mora con vosotros y estará en vosotros. No es que está con nosotros, sino que está en vosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, hermano. No son estas paredes son las casas de oración. La iglesia del Señor es usted. La iglesia del Señor soy yo, aleluya. ¿Y cómo estamos cuidando ese templo del Espíritu de Dios? ¿Cómo estamos cuidando ese corazón, aleluya, que habita el Espíritu de Dios? Amén. Nosotros tenemos que cuidar, hermano, nuestro cuerpo, nuestro corazón, porque somos templo. Es el templo donde el Espíritu de Dios mora. El Señor, cuando venga a buscar su iglesia, no va a llevar esta construcción material. Se lo va a llevar a usted. Nos va a llevar a nosotros, nos va a llevar a todo, hermano. Y por eso tenemos que preparar, hermano. Y la palabra de Dios dice, ¿sabe qué? Cuando un espíritu del mundo se va, cuando un espíritu inmundo se va, el corazón queda limpio. Amén, pero ese espíritu inmundo vuelve a ver esa casa y vuelve a nombrar el corazón como una casa. Y si esa casa está desordenada, ¿sabe qué? No está habitada, nadie va y busca 7 otros peores que él y vuelven y entran en ese corazón. Por eso el templo de nosotros tenemos que estar limpio. El templo del corazón tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dice la palabra. Amén. O sea que si usted está hablando todo el tiempo del Señor, todo el tiempo está haciendo la voluntad de Dios, hermano, usted está lleno del Espíritu. Pero si usted no practica la voluntad de Dios y no habla de Dios, amén. Si yo soy político, le voy a hablar de política. Si en mi corazón hay política, le voy a hablar todo el tiempo de política. Si mi corazón está lleno de deporte, voy a hablar todo el tiempo de deporte. No voy a buscar la forma de entablar una conversación para conversar de deportes. Y así sucesivamente. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, hermano, al que está en la parada, el que va caminando, el que va en la bici, el que va en el colectivo, a ese que está trabajando con nosotros, a todos queremos hablarle del Señor. Amén. Y una misma fuente, dice la Escritura, no puede tener agua dulce y agua salada, hermano. Amén. ¿Y qué agua tiene su corazón? Aleluya. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el río, hermano, que tiene que correr por medio de nosotros. Aleluya. Ese es el espíritu de vida. Aleluya. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo dice un poco más. En tanto y tanto el mundo no me verá más. Ese iba a desaparecer de una forma física. Aleluya. Él iba a ser entregado, su cuerpo iba a ser escupido, su cuerpo iba a ser lastimado, su cuerpo iba a ser crucificado. Aleluya, pero la muerte no tuvo poder sobre él. Amén. El diablo no tuvo poder sobre él. La muerte no tuvo poder sobre él. Israel no tuvo poder sobre él. Porque dice, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Por qué vivimos nosotros? Porque él vive. ¿Y a dónde vive él? En vosotros. Es una ecuación matemática, hermano. Amén. Porque nosotros vivimos, él también vive. Quiere decir que si él no moría y pagaba sus pecados en la cruz del Calvario, nosotros no íbamos a vivir. Eso es lo que le estaba anunciando. Que no somos autosalvadores. Eso es lo que le quería decir. Que no, esto no es por obra, hermano. Esto no es por obra, esto es por gracia, esto es por justificación del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? El reino de los cielos, hermano, y lo voy a decir abiertamente, debe estar lleno de pecadores que escucharon la voz de Dios, que se arrepintieron. ¿Y sabe qué? El lago de azufre, como dice la palabra, el Seol, debe estar lleno de personas buenitas, pero que no escucharon la voz de Dios. Por eso la palabra dice que el malhechor estaba a la par de Jesucristo. Habrá sido horrenda la vida del malhechor para que termine en la cruz del Calvario. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. Siempre me imagino, y digo en las prédicas, a ese hombre entrando al reino de los cielos, en medio de los profetas, en medio de los patriarcas, amén, en medio de Abraham, de todos los apóstoles, entrando el malhechor. ¿Por qué? Porque no es por obra, es por gracia, es cuando nosotros le recibimos al Espíritu. Amén. No importa cuál ha sido su pecado, hermano. No importa cuál haya sido su pecado. No importa cuál haya sido su error.
El Espíritu Santo es el que justifica, dicen las Escrituras. Amén. Y el diablo, ¿sabe qué le va a decir, hermano? Usted no es capaz. Usted no puede. Para usted no es la salvación. ¿Por qué? Porque usted ha hecho esto y esto. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra en Isaías. Él llevó todas nuestras cargas. Él llevó todos nuestros pecados. Y porque yo vivo, también vosotros viviréis. Y le estaba dando la promesa. ¿De qué? De vida eterna. Y ese es el plan de salvación, hermano. Para eso estamos predicando la palabra. ¿Para qué? Para que usted, cuando se vaya de acá, tenga vida eterna. Para que se bautice en el nombre de Jesucristo y herede el don del Espíritu Santo. Amén. Ese es el plan que Dios ha trazado. No es que he trazado yo ni ningún pastor. Ese es el plan que Dios ha trazado. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Para que alcancemos la vida eterna. Muchas veces se predica un evangelio falso, hermano. ¿Por qué lo digo? Tenés que ir a la iglesia y vas a ser sano. Tenés que ir a la iglesia y vas a ser libertado. Tenés que ir a la iglesia y vas a ser prosperado. ¿Y sabes qué, hermano? Llegan a la iglesia, son sanados, son restaurados, son prosperados. Y una vez que eso ocurre, se van. Porque eso han venido. Amén. Una persona que ha venido por sanidad, una vez que está sanada y ha cumplido su objetivo, se vuelve a ir. Pero esa persona que se ha acercado con el corazón, con un corazón humillado, con un corazón contrito, con ganas de conocer a Dios, esa es la persona que se queda, hermano. No hay que vender lo que no es. Hay que predicarla tal y cual está la palabra. La sanidad, la liberación son añadiduras que Dios da. Amén. Por eso dice la palabra en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Cuando tenemos al Espíritu de Dios, ahí todo el Señor arregla todo. Amén, no hace falta más nada. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos al Señor, lo tenemos a todo, hermano. Y dice la palabra del Señor: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Usted con Dios es una unión. Está hablando, ¿sabe qué? De la comunión. Está hablando de la comunión. Está hablando del encuentro personal que Dios va a tener con usted. Amén. Por eso cuando usted se acerca, hermano, y siente la presencia de Dios, cierra sus ojos, levanta sus manos y usted le entrega sus cargas, usted le entrega su corazón al Señor, ahí es donde Dios empieza a obrar. Aleluya. Y cuando empezamos a creer, hermano, ahí empezamos a recibir el Espíritu. Amén. La manifestación del Espíritu es otra cosa. Amén. La manifestación del Espíritu es cuando nosotros empezamos a hablar en nuevas lenguas, dice la palabra. Amén. Cuando rebosamos del Espíritu. Pero mientras tanto el Espíritu no quiere decir que no está con vosotros, hermano. Sino a nosotros, ¿quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos ayuda, hermano? El Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu Santo que estaba con Josué y dijo: yo estaré con vosotros, yo estaré contigo hasta el fin, a donde quiera que tú vayas. Y no tenía la manifestación Josué del Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces confundimos el Espíritu Santo con la emoción. Amén. ¿Y cómo la distinguimos? ¿Cómo la distingo, hermano, el Espíritu Santo de una emoción? Por las obras. Por eso dice la palabra: el que tiene mis mandamientos los guarda. Este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Amén. Una persona que quizás ha hablado en lengua, quizás está emocionada. ¿Sabe por qué? Porque llega a su casa y sus obras son iguales. Puedo danzar en lengua, hermano, puedo hablar en lenguas 20 minutos. Y si llego a mi casa y soy agresivo con mi esposa, hermano, es una emoción. ¿Por qué? Porque mi obra no ha sido cambiada, hermano. En cambio, cuando usted, hermano, llega, llora y se quebranta delante de la presencia de Dios, y usted llega a su casa y reconoce que ha hecho mal y pide perdón, ahí es donde está obrando el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque una fe sin obra es una fe muerta. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de fe del Espíritu de Dios, hermano, la mitad es obra, la mitad es fe. Amén. No puedo tener toda la fe del mundo y no tener obras. Y no puedo tener todas las obras del mundo y no tener fe. Lo explica Pablo. Amén. Y nosotros, ¿qué dice la palabra? Por su fruto lo conoceréis. Entonces, cuando hacemos buenos frutos, nosotros nos identificamos que es el Espíritu de Dios. Cuando hacemos buenas obras, deducimos que es el Espíritu de Dios. Amén. Si hacemos malas obras, no es el Espíritu de Dios. Por los frutos lo conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos. Amén.
Y dice la palabra de Dios, en la preeminencia del amor explicaba el apóstol Pablo, las profecías acabarán y las lenguas cesarán, pero el Espíritu de Dios no cesa, hermano. Amén. El Espíritu de Dios no va a cesar jamás. El Espíritu de Dios va a seguir trabajando. Amén. Cuando usted se quebranta el corazón, hermano, está teniendo el Espíritu Santo. Está siendo amparado por el Espíritu Santo. Está siendo moldeado por el Espíritu Santo. Está siendo restaurado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Que tengamos la manifestación de hablar en otras lenguas, que tenemos que buscarla, la manifestación del Espíritu es otra cosa. Y dice la palabra del Señor, le dijo Judas al Iscariote, no Señor. No al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Yo quiero, hermano, que el Espíritu de Dios haga morada en mi corazón. Amén. Y es una casa, hermano. Y una casa, hermano, se va haciendo día tras día, hermano. Amén. Con los que saben en construcción, el hermano Rafael, el pastor, Ezequiel. Amén, saben que primero se hacen las bases y de a poquito se va levantando una pared, de a poquito se va levantando otra pared, de poquito se va techando. No es una cosa de un día, hermano, es un proceso. Amén, y así es el proceso que Dios mora con nosotros, que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa morada que Dios está haciendo en tu corazón es algo que lo hace todos los días, hermano. Todos los días va haciendo un ladrillito, todos los días va poniendo otro ladrillito. Todo ya va llenando un encadenado, va haciendo, va trabajando, no es un día para otro, hermano. Amén. Y tenemos que pedirle al Espíritu que siga trabajando, hermano. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios manifestado en espíritu, ese Dios que hizo los cielos, la tierra, en la creación, aleluya, que fue el Hijo en la redención y que ahora está como consolador, como Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el que sigue obrando. Amén. Y dice el Señor, y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Amén. Es medio complicado. Nos podemos engañar entre nosotros con palabras, pero al Señor no, hermano. Amén. No nos tratemos de engañar a nosotros. Y muchas veces, ¿sabe qué es lo peor y lo más peligroso? Que tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Diciendo, no, yo sí hago la voluntad de Dios. No, si yo soy salvo. No, si yo soy esto, soy aquello. Y nos engañamos. Amén. Y ahí es donde entra el peligro. ¿Por qué? Porque estamos mal y no lo sabemos, hermano. Porque no hace falta la ayuda de Dios si no la sabemos y no la pedimos. Y dice la palabra del Señor, aleluya, pero la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y gracias a Dios, hoy tenemos la palabra de Dios que nos sigue enseñando. Amén. Cuando un pastor o un ministro se para en este lugar a predicar la palabra de Dios, no es el pastor, no es el ministro, sino que es el Espíritu Santo, aleluya, que nos habla y que nos sigue enseñando y que nos sigue recordando las promesas. Amén. ¿Por qué recordando? Porque muchas veces nos olvidamos que tenemos el amparo de Dios. Muchas veces nos olvidamos que tenemos el cuidado de Dios. Muchas veces nos olvidamos que tenemos el respaldo de Dios. Y nos olvidamos que tenemos el amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Viene la palabra y nos recuerda. Yo estoy con vosotros. Y yo tengo promesas contigo, dice el Señor. Aleluya, no te desampararé, ni te dejaré solo, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Por eso dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. ¿Y sabe qué momento le dijo que le da la paz? Justo cuando él iba a morir. Amén. Y le dejó dicho, ¿sabe? Capaz que tengas tribulaciones, capaz que tengas angustia, capaz que tengas enfermedades, capaz que tengas dolor. Pero esa paz que yo te voy a dar no la vas a encontrar en el mundo. No la vas a encontrar en el mundo. Amén. Y es esa paz la que nosotros gozamos, hermano, y la que el mundo se desespera. ¿Sabe cuántas personas adineradas, apoderadas, hermanos, con cuántos bienes materiales quisieran tener un poquito de esa paz que tiene usted? El pastor Pascual, ¿sabe qué? Él estaba atravesando un momento crítico, hermano. No sé cuánto le habrá dolido su cuerpo, sus órganos, pero en su ojo había paz. ¿Por qué? Porque había recibido la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque había recibido la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y él sabía, hermano, en quién creía. Y usted sabe en quién cree. Amén.
No está creyendo en mí, está creyendo en Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Y sabe qué te dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy. La dejaba la paz porque ya se iba, pero nos daba a nosotros la paz. Amén. Y gloria a Dios que aunque quizás estemos bajo un puente, hermano, quizás no tengamos nada, pero tenemos paz. Quizás estamos destruidos, hermano, pero tenemos paz. Y eso es lo que nos diferencia con el resto de las personas, hermano. No es que seamos mejores, no es que seamos especiales, no es que seamos todopoderosos, no. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos un Dios de poder que nos da paz. Que nosotros tenemos un Dios de poder que nos da misericordia. Que nosotros tenemos un Dios de poder que nos restaura, que nos vivifica. Aleluya, que resplandece en medio de vosotros. Amén. Y es bueno recibir, hermano, ¿sabe por qué? Porque es la promesa del Espíritu Santo y estamos cerca de la Santa Cena. Estamos a días de la Santa Cena. Y es bueno sentirse respaldados, hermano, es bueno sentirse abrazado por Él. Es bueno sentirse contenido. ¿Y sabe qué? Dice la palabra consolador. ¿Y sabe por qué? Porque nos consuela. Amén. Cuando nadie ni nada nos puede consolar, hermano, no encontramos refugio ni nadie ni nada que nos entienda, nos contenga. Ahí está el consolador. Ahí está el Señor de señores y Rey de reyes que dice: yo te entiendo. Yo sé cuáles son tus cargas, yo sé cuáles son tus enfermedades, yo sé cuáles son tus dolores, yo sé cuáles son tus aflicciones. Ven y ponla delante de mi presencia, dice el Señor. Aleluya, porque sin mí nada podréis hacer. Amén. Entonces cuando nosotros somos débiles, entonces somos más fuertes, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dejamos de depender de nosotros y empezamos a depender de Dios. Amén. Y ese momento, hermano, que nosotros debemos purificarnos. Amén. De decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dios mío, corrígeme. Oh Señor, sé que no soy perfecto. Oh Señor, sé que por ahí caigo, Señor, por ahí me levanto. Oh Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame, Señor, el camino. Muéstrame, Señor, lo que debo hacer. Purifícame, decía David de Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Amén. ¿Y cuántos de ustedes quieren ser purificados en esta hora? Amén. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el libro de Isaías 1. ¿Sabe qué dice la palabra? Se estaban preparando todo para la fiesta solemne. Y habló el Señor a través del profeta. Dice: no, es tu fiesta solemne, me aborrecen. Los animales que sacrificaban no lo puedo soportar. No podía soportar las fiestas que hacían. ¿Sabe por qué? Por cómo estaba su corazón. Amén. Léalo en Isaías 1:13. El pueblo de Israel estaba para el otro lado. Ninguno hacía la voluntad de Dios. Y aún así ellos pensando que matando un animal, un cordero, un becerro o lo que fuera, ellos iban a ser limpios. No. Andá, dice, perdona con tu hermano, amistate con tu hermano, hace justicia al agraviado y vení, estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice el Señor. Amén. ¿Y por qué decía esto? Porque se tenían que purificar, porque nos tenemos que purificar para recibir los símbolos sagrados del Señor. Vamos a recibir el cuerpo y la sangre, no es cualquier cosa, hermano. Como predicaba el hermano Alejandro el jueves pasado, el mismo Judas recibió el pan y el vino. Amén. Dice el apóstol que puede ser para bendición o puede ser para condenación. Amén. Porque bebe, el juicio come y bebe para sí, dice el apóstol, cuando lo hacemos indignamente. Pero no hay nada que el Señor no nos pueda perdonar, hermano. Eso lo tiene que saber. Pero tiene que haber en su corazón un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio en la manera de pensar. ¿Para qué? Para que el Señor lo cambie, para que el Señor lo transforme. Amén. Por eso nos vamos a poner de pie en el nombre de Jesús.